Ramsés Pérez Boga es el presidente de los inspectores de Hacienda del Estado. Ramsés, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, tengo que decir que soy expresidente. Expresidente. Durante 3 años y los he dejado hace tres semanas. Bueno, desde luego da la sensación cuando hablamos de amnistía fiscal que es como el perdón de los pecados, ¿no, Ramsés? Es decir, uno declara un dinero, paga unos impuestos por él y al Estado no me digas que no le interesa de dónde procede ese dinero. Pues sí, la verdad es que esto lo hemos denunciado en su momento. La amnistía fiscal pues se vendió como eso, como unas declaraciones que iban a quedar ocultas, que no se iban a comprobar y que a cambio de traer un dinero pues que nos íbamos a poner una venda delante de los ojos. De hecho, si una persona acude a un banco y deposita 10 millones de euros, pues está obligado a justificar por la norma antiblanqueo de dónde ha sacado ese dinero pues para coger y evitar que el banco pues se lo comunique al SEPLAC para que se inicien actuaciones de comprobación. En cambio, si esos 10 millones se hubieran ingresado en el momento de la amnistía fiscal, el banco no preguntaba absolutamente nada, lo cual dio pie a que muchas personas que querían blanquear dinero pues vieran aquí su momento con la amnistía fiscal. Ramsés, acláranos una cosa. ¿Era necesario detener a Rodrigo Rato? Bueno, vamos a ver. Rodrigo Rato era una persona muy conflictiva, ¿no? En el sentido de que tenía ya 3 cuitas pendientes, 3 juicios, tarjetas black, el tema de la salida a bolsa de Bankia, pues el tema de la banca la marca había cobrado unas cantidades con origen poco determinado. Y aún encima estamos en un momento en el cual pues la presión pública, la opinión pública, los partidos políticos, incluso los colectivos de la agencia tributaria, pues estábamos levantando mucho la voz sobre aquellas declaraciones que se habían presentado con la amnistía fiscal que no habían sido comprobadas en su momento y que estábamos viendo que todos los escándalos de corrupción pues siempre tenían algún tipo de vinculación con alguien que había terminado representando la declaración de la amnistía. Entonces eso generó pues una presión que motivó que la agencia tributaria 2 años más tarde, es que tarde mal y arrastro, el primer ministro que ha funcionado la agencia tributaria, bueno, ha funcionado pero tarde, pues comprobara 705 declaraciones de una forma muy sencilla, mirando quién de esas personas pues estaba imputada o tenía un proceso judicial en curso relacionado con la corrupción. De ahí salieron 705 personas y una de ellas pues fue el señor Rato. El señor Rato indudablemente pues no es el único, pero sin embargo, y aquí ya pues eso lo tendrá que decir pues la persona que lo haya escogido, pues se escogió esta persona para ir hasta el final, ¿no? Esta persona que además que tenía un entramado de empresas ciertamente notable y muy poco habitual. También imagino, que eso ya no me corresponde otra vez a mí hacerlo, que el momento escogido es un momento en el cual pues el partido en el gobierno estaba siendo atacado desde múltiples puntos de vista y de muchos partidos, como que no estaba haciendo nada contra la corrupción, y esto era un buen ejemplo pues para decir que el gobierno sí que está en contra de la corrupción y que la agencia tributaria estaba tomando reconocimiento del asunto. Tal vez eso ya ha decantado el procedimiento contra el señor Rato y tomar estas medidas pues tan decididas y contundentes. Ramsés, muchas gracias por haber intervenido en Por Fin Viernes. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, Geroarte. Ramsés Pérez Boga. ¿Tenéis esa sensación? Bueno, ¿tenéis la sensación de que era una cuestión de oportunidad política? A ver, Roberto. ¿El que era una cuestión de oportunidad política el cual? Quiero decir que Ramsés dice, no, es que sí, hay un partido, que es el partido del gobierno, que se sentía atacado y entonces ha respondido, digamos, sacrificando a uno de los suyos, que es Rodrigo Rato. Bien, yo creo que esto es una cuestión secundaria, en mi opinión. Es decir, para mí lo que es la cuestión fundamental que se plantea aquí es la de esta algarabía que se forma, este tipo de protesta popular inmediata, este salir a la calle, este gritar, esta forma de interpretar, este tipo de queja, digamos, y de crítica hacia esto, no va acompañada de un auténtico análisis a fondo de qué es lo que ha provocado estas situaciones. Y esto es lo que a mí me interesa señalar, más que andar en los matices, digamos, de la problemática. Pero no es la primera amnistía fiscal que se produce. Ramsés, que acaba de estar aquí, que estuvo en este programa hace unas semanas, hoy es presidente de los inspectores de Hacienda porque se presenta por el Partido Socialista a unas listas electorales. El Partido Socialista, con Elena Salgado como ministra de Hacienda, también presentó amnistía fiscal. Con el gobierno de Felipe González también se presentaron amnistías fiscales. Es decir, la amnistía fiscal, que a mí no me gusta lo más mínimo, pero es algo que han hecho muchos gobiernos con el fin de recaudar, porque es la forma de recaudar dinero. Con una trampa, además, porque tú afloras dinero, traes dinero que está casi con toda seguridad en paraísos fiscales, pero en las siguientes
ejercicios, los siguientes ejercicios fiscales, se te empieza a buscar las cosquillas. Pero no De los 30.000 contribuyentes que regularizaron su situación con esta amnistía fiscal, 705 siguen siendo investigados. O sea, que no es pagas el 10% y te olvidas. No, Hacienda te sigue persiguiendo, como a Rodrigo Rato. Creo que el problema anecdótico es el de si ha habido más o menos amnistías fiscales. Es decir, las amnistías fiscales no Nunca os he visto quejaros, solo en esta. No son más que un elemento de una crisis sistémica total. Sí, pero porque no os habéis quejado antes. A mí tampoco me gustan, pero es que no os he visto hasta ahora nunca ni protestar, ni en las calles. No sé si puedo intervenir adelante. o no puedo intervenir. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de esta crisis sistémica? Es decir, es un elemento que pasa desapercibido por los intelectuales, que pasa desapercibido, digamos, entre los expertos, y que lo detectan una serie de jóvenes que salen a la plaza un día y ponen allí sus tiendas de campaña. Un elemento de una crisis sistémica que se basa en un sistema partitocrático que después de decenas de años de introducir las rapiñas sobre todo lo público... Oye, los problemas los vemos que no nos sentamos yo creo en las que plazas, reducir el tema Sí. o identificar el tema que estamos hablando de Rodrigo Rato, Sí. con el tema yo que comparto contigo el origen de la cuestión que te estás planteando, yo creo que en el caso concreto que nos ocupa, creo que deberíamos un poco de analizar más al personaje, es decir, la caída del becerro de oro que se ha producido. Eso es lo que interesa a la prensa, No, focalizar no, exclusivamente en un personaje. Vamos a hacer una cosa. Haríamos Vamos a analizarlo. Es el recambio del sistema y no del personaje. Vamos a analizarlo. Ese personaje solo Ernesto de representa Kaiser, parte del periodista, sistema. buenas Si nos noches. centramos en ese Un personaje, momento, Roberto, que tenemos mucha noche para hablar por delante. ¿Vale? A ver, Ernesto de Kaiser, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Os veo muy agitados. Bueno, nos faltas tú, pero nos acompañas por teléfono, ¿no? Os acompaño por teléfono, pero intento no contribuir a la agitación. Bueno, en tu opinión, Ernesto, ¿el PP ha querido sacrificar a Rato? Vamos a ver, tenemos que referirnos a los hechos primero. Una vez que nos refiramos a los hechos podemos sacar conclusiones, creo yo, humildemente. Los hechos es que la Agencia Tributaria y la ONIF, que es una organización nacional de inspección, que es una organización muy importante dentro de la Agencia Tributaria, que suele trabajar con la Fiscalía Anticorrupción, presentan una denuncia, en lugar de hacerlo en la Fiscalía Anticorrupción, donde normalmente se supondría que lo deberían hacer, lo hacen en la Fiscalía de Madrid. Tengamos en cuenta que esta denuncia viene precedida por una filtración donde de 705 nombres que está investigando el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales, SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía, solo un nombre sale, y probablemente sea el nombre más importante, el nombre de Rodrigo Rato. Entonces ya la filtración, a mí me interesa no la filtración desde el punto de vista del acierto periodístico, sino desde el punto de vista de los filtradores. Nos está indicando que se está produciendo aquí una operación de carácter político. Entonces, se presenta la denuncia en la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía de Madrid inmediatamente opera a través del juzgado de guardia y se pide la entrada y registro en el domicilio de Rato y en sus oficinas por un delito de alzamiento de bienes, por un delito fiscal y por un delito de blanqueo. Al mismo tiempo se pide evidentemente la detención y el juez acuerda la detención y esta medida de entrada y registro. Ahora, todo esto se hace en una espectacularidad descomunal ante los medios de comunicación, que incluso son capaces de filmar las secuencias en las cuales se ve a los agentes de vigilancia aduanera que dependen de la Agencia Tributaria y al señor Rodrigo Rato. Es decir, la espectacularidad de la medida solamente es comparable desde el punto de vista del otro extremo con la oscuridad con la cual se ha operado, en mi opinión. La oscuridad me refiero que se rodea a la Fiscalía Anticorrupción, se va a la Fiscalía de Madrid y se produce esta situación espectacular que todos hemos visto. Ernesto, en esta situación, disculpa un momento, ¿tenemos que pensar que esto, a la puerta de unas elecciones, menos de un mes, tenemos las elecciones de mayo, le pasa factura al Partido Popular o no?
Bueno, yo creo que los que han intentado, digamos, aquí hay dos partes. Una parte que son los inspectores de Hacienda, que ellos van trabajando, ellos van haciendo sus investigaciones, ya veremos en qué quedan estas investigaciones, ya veremos en qué queda el tema de los alzamientos de bienes. Tenemos que conocer, porque la causa está secreta, no conocemos el contenido de la denuncia, aparentemente se refiere a sociedades de rato en el extranjero y a movimientos. Hay que decir que él lo ha negado, lo ha negado, ha hecho declaraciones públicas y ha negado tener sociedades, dice que tiene una relación con una persona que tiene a su vez una relación con un bufete en un paraíso fiscal, pero que no es una sociedad suya. Ahora bien, en las puertas de elecciones me da la impresión de que un sector del gobierno considera que la figura de rato puede utilizarla para demostrar que el Partido Popular en el gobierno incluso es capaz de cargarse a uno de los nuestros. Y vaya que uno de los nuestros. Estamos hablando del vicepresidente económico de los gobiernos de Aznar, la persona que fue promovida al Fondo Monetario Internacional y que representaba el poderío internacional de España, poderío que no terminamos de comprender cuando se marchó corriendo del Fondo Monetario Internacional sin dar una explicación antes del vencimiento del mandato. Entonces hay un sector del Partido Popular que cree que puede ser rentable, que puede llegar a demostrar de que solo funciona la justicia, la fiscalía y la policía cuando el PP está en el poder, cuando Rajoy es presidente. Ernesto Ekaizer, gracias por habernos acompañado por teléfono. Gracias a vosotros. Hasta luego, Ernesto.